Mr. Donuts, abiertos las 24 horas, presenta. Gracias por continuar con nosotros esta mañana. En nuestros estudios nos acompaña el director general de Centros Penales, Rodil Hernández, y el subdirector de la institución, Orlando Molina Ríos, con quien vamos a conversar sobre la situación al interior de los centros penales, pero también sobre la situación que está dándose en cuanto a la rehabilitación, la apertura de granjas, las medidas que pueden venir también para descongestionar los centros penitenciarios en nuestro país. Vamos a hablar también porque es como tema obligatorio, ¿no? Cuando hablamos con las autoridades de centros penitenciarios, tenemos que retomar de nuevo el tema de los bloqueadores, por ejemplo, cómo están funcionando, si están o no están funcionando, si se continúa extorsionando desde las cárceles de nuestro país, porque es parte de la responsabilidad que tiene la Dirección de Centros Penales de neutralizar cualquier llamada telefónica, cualquier método o mecanismo que tengan los privados de libertad para poder, digamos, extorsionar o dar directrices o dar órdenes desde el interior de los centros penitenciarios. Bienvenido, muchas gracias, director, por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Romeo. Muy buenos días a toda la teleaudiencia, ¿verdad? Y esperamos en esta mañana poder responder, ¿verdad?, algunas de las interrogantes y sobre todo también presentar nuestro plan de trabajo, ¿verdad? Cuál es el rumbo de la institución penitenciaria para los próximos años. Subdirector, bienvenido también, muchas gracias. Buenos días y gracias por la invitación. Bueno, director, hablemos de eso. ¿Cuál es, me parece importante eso, cuál es el rumbo, ¿no? El rumbo sin duda tiene que ir, me imagino yo, en términos de tratar de buscar rehabilitar de una mejor manera a las personas que están privadas de libertad, como también descongestionar los centros penitenciarios de nuestro país y al mismo tiempo, lógicamente, bloquear este tema de las llamadas telefónicas que se están todavía ejecutando desde el interior de los centros penales. ¿Qué medidas vienen en esa línea? Sí, bueno, mira, en primer lugar, manifestar que si bien es cierto, tenemos una situación complicada, no es imposible, ¿verdad? No es imposible el poder realmente ejercer un control efectivo y sobre todo apostarle también al tema de la rehabilitación. Ya hemos hablado, ¿verdad?, en diferentes ocasiones, tenemos una tasa de hacinamiento de las más altas de América Latina, estamos alrededor del 330% ya en este momento de hacinamiento. No obstante, tenemos una política clara, enmarcada en la política de justicia, ¿verdad?, de Justicia y Convivencia del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, donde el tema de la rehabilitación, pero también el tema del control de los centros penitenciarios toma una importancia bastante grande. A ver, vamos a ver a continuación cómo las autoridades judiciales trabajan para reinsertar a los miles de privados de libertad, un tema del cual dijimos vamos a hablar también. Algunas medidas tomadas ya están dando frutos. Veamos a continuación, nuestro compañero Porfirio Mercado ha trabajado un tema, o ha trabajado una nota sobre este tema a continuación. El sonido del cincel se extiende en el viejo recinto penitenciario. Ahí está Rafael Gutiérrez, a quien 20 años en la cárcel le han hecho cambiar su forma de pensar. La verdad es de que ya no uno, pienso yo que con ese montón de tiempo ya no queda combinado uno a querer regresar. ¿Va? En otro lugar, pero en similares circunstancias, este grupo de mujeres comienza trabajando un día más de su condena. Buenos días, ¿para dónde van? A Cordillera, a trabajar. A trabajar. Sí. ¿Esto cada cuánto lo hacen? Todos los días, de lunes a viernes. ¿Salen de la cárcel a trabajar? A trabajar todos los días. Perfecto. Es el otro rostro del sistema penitenciario salvadoreño, donde las políticas de readaptación han sido exitosas. El programa Yo Cambio, emprendido hace 4 años, enfocado a la reinserción de mujeres y hombres privados de libertad. Se fueron clasificando y llevando a los de otros sectores a ese lugar, trabajando con ellos, con las familias, para mostrarles ese nuevo proceso de trabajo, ¿verdad? Y fue dando resultados. Como parte del programa, en la granja penitenciaria de Santa Ana, una extensión de 53 manzanas donde funcionó una vieja fábrica, es hoy el hogar de cientos de privados de libertad, quienes tras cumplir las condiciones realizan distintas actividades, con la esperanza de un día volver a ser libres. Al fondo, hacer lo que es el taller de estructuras metálicas, incorporar ahí a privados de libertad, los cuales se van a generar en esta misma granja
la mayor cantidad de posible. Ahorita la base fundamental es los catres que se utilizan en los mismos centros penales, ¿verdad? Se van a fabricar. Se van a fabricar acá. El hecho de estar en una cárcel no significa que son aquellos lo que la sociedad ya no quiere, sino que son gente que han reflexionado, que han meditado. En el caso de las mujeres privadas de libertad, el trabajo diario también ha provocado un cambio importante. Este proyecto es muy importante para nosotros porque nos ayuda mucho y aprendemos bastante. Las estamos preparando para que cuando salgan a la libertad, pues lo hagan de una manera idónea, ¿verdad? La responsabilidad, los hábitos de trabajo, readaptándolas para cuando llegue ese momento de su tan añorada libertad, pues ellas sean unas personas cambiadas, personas diferentes. El programa podría recibir un nuevo impulso en los próximos meses con la implementación de los brazaletes que funcionarían como un GPS. Miles de reos que cumplan los requisitos saldrían a realizar labores remuneradas. Incluso facilitaría que muchos acusados sean procesados fuera de la cárcel, reduciendo el hacinamiento. Ahora estamos trabajando en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos el tema de los brazaletes para control de los reos. Porque aquí no se trata de que vamos a sacar a trabajar a los reos más peligrosos, sino a ciertas personas que se lo ganen con su trabajo, que vayan a las capacitaciones y comenzarlos a sacar a ese trabajo comunitario. Los expertos sostienen que las largas condenas no ayudan a la rehabilitación porque el preso pierde la esperanza de recobrar su libertad y también el interés de cambiar su conducta. Con mejor suerte, estos hombres y mujeres ya están listos para volver a ser libres. Estuve en panadería, aprendí a hacer pan francés, dulce, de diferentes clases de panes. Así que yo, gracias a Dios, estoy preparado para irme para la libre. Mi plan es poner un taller de piñatería y mi pupusería a la vez. Aparte de eso. En el caso suyo, ¿cuál es su sueño al salir? Mire, primeramente yo pienso de que con el error que he cometido, el mayor esfuerzo mío fue reconocer mi error. Reconocer que me había equivocado y, como dicen, si me tropecé y me resbalé, levantarme y comenzar de nuevo. Pero nada es fácil en el largo y caro proceso. De los 22.422 internos que cumplen una condena en el país, solo un poco más del 4% está en la fase de confianza y semilibertad. Para quienes nunca han vivido en una cárcel, posiblemente solo se trate de una granja penitenciaria o de una faena donde participan hombres o mujeres. Sin embargo, por pequeños que sean los esfuerzos, siempre serán grandes cuando se trate de rescatar seres humanos. Desde Santa Ana y con imágenes de Rafael Argumedo, Porfirio Mercado, Noticiero Hechos. Gracias, Porfirio, por esa información. A ver, director, voy a retomar de nuevo antes de darle la palabra al subdirector. Estamos viendo las estadísticas sobre el porcentaje de reos o privados de libertad que están en fase de confianza. Es una cantidad sumamente menor, ¿no? Es muy baja. Y por otro lado hay un dato que dijo Porfirio Mercado, una frase que dijo Porfirio Mercado, que citaba a expertos en esta materia en nuestro país, que las largas condenas no ayudan también a la rehabilitación de los privados de libertad. Claro, mira. ¿Cómo están las cifras, las estadísticas en este momento? Sí, bueno, mira, en este día nosotros amanecimos con 28.087 privados de libertad. Si tú ves, ya hay una diferencia con la cifra que mencionó Porfirio hace una semana, ¿verdad? Atrás. Es decir, de que tenemos un crecimiento prácticamente exponencial en el ingreso de privados de libertad a la cárcel. Y eso contrasta, ¿verdad?, con el porcentaje que estábamos, como tú mencionaste, llevando a la fase de confianza y semilibertad. Para esto es necesario entender también de que tenemos una de las tasas de prisionización más altas del mundo, no solamente de América Latina, sino del mundo, cuando también existen una diversidad de medidas alternas a la prisión que podrían aplicarse en algunos delitos en específico, no en todos, pero sí en algunos en específicos, porque cuando una sociedad determina apartar a una persona de la sociedad y recluirla en el sistema penitenciario, tiene que entender y tiene que comprender que es un proceso altamente costoso. Construir prisiones y además construir prisiones que sean adecuadas
para el tema de seguridad, pero también para el tema de rehabilitación es caro. ¿Y qué tipo de medidas o diversidad de medidas hay? Entre estas, ¿cuáles se pueden mencionar, director, y cuáles está poniendo en el radar, digamos, la Dirección de Centros Penales para poder proponerlas o ejecutarlas? Sí, mira, en primer lugar, ¿verdad? Tenemos el tema de brazaletes electrónicos, que es un tema que está pendiente de aprobación la ley, ¿verdad?, en la Asamblea Legislativa, y que eso permitiría poner por lo menos a disposición 4.000 dispositivos electrónicos que podrían aliviar. Obviamente no se trata de que de la noche a la mañana 4.000 personas van a estar fuera de la prisión, sino que también significa de que algunas medidas alternativas a la prisión, mientras dure el proceso, los jueces podrían tener otra herramienta de control, ¿verdad?, que además va a ser mucho más efectiva para poder evitar el ingreso, porque aquí se trata no solamente de la salida de reos, sino también del ingreso de reos cada día, ¿verdad? Entonces, esa es una de las alternativas. La otra es penas excesivamente largas, ¿verdad? Habría que reformar la ley, el código. Posiblemente. Es que mire, cuando Porfirio Mercado menciona, ¿verdad?, de que muchos expertos, y esto es así, ¿verdad?, la mayoría de expertos penitenciarios consideran que las penas excesivamente largas lo que hacen es romper cualquier posibilidad de reinserción dentro de la cárcel. ¿Por qué? Porque si tenemos a un joven que tiene 20, 22 años, podrá haber cometido un delito muy grave y todo esto, y tendrá una pena de 60, 50 años de edad, de tiempo. Cuando tú haces el cálculo y además cierras todo, pones una serie de candados para que esta persona pueda en algún momento determinado optar a un procedimiento de libertad condicional o de otro tema, haber reflexionado en prisión, haber trabajado para su rehabilitación y tener la posibilidad, pero le cierras todos los candados, ahí se perdió toda esperanza. Ya no hay deseos de participar en ningún programa de rehabilitación porque te dicen, mire, ¿para qué? Si de todos modos yo sí, voy claro, a morir se convierte en cadena perpetua de alguna manera, ¿no? Se convierte en una cadena perpetua. Entonces yo creo que esto hay que analizarlo muy bien. Yo creo que el espacio del Consejo, ¿verdad?, de Seguridad Ciudadana es un buen espacio para poder meditar sobre todos esos aspectos y encontrar soluciones que sean integrales, Romeo, porque a veces a lo que vamos es a soluciones o a tratar de dar respuestas inmediatistas, ¿verdad?, que muchas veces no solucionan los problemas, sino que lo que hacen es incrementarlos o acentuarlos. A ver, subdirector, ¿cuál es su punto de vista, su apreciación sobre esto, sobre el tema de las largas condenas? Porque bueno, hoy por hoy, reiteramos, así lo establece el Código Penal, ¿no? Ya hay penas establecidas por los delitos. Entonces habrá que reformar la ley. Hablaba el director del espacio que se da en este momento en el marco de esta comisión que se ha formado, pero ¿hay propuestas concretas de la Dirección de Centros Penales o, supongo yo que esta es materia también del Ministerio de Justicia, de Seguridad y Justicia, pero hay propuestas concretas más allá del brazalete, más allá de ver si se impulsa, ¿no?, las cárceles en nuestro país o se construyen más cárceles en el país? Sí, nosotros ahorita estamos iniciando un proceso de formación de una nueva gestión penitenciaria en nuestro país, la cual hemos tenido una experiencia de unos 2, 3, 4 años en el Centro Penal de Panteos, en el que va encaminado precisamente a la rehabilitación y a procesos de reinserción de los privados de libertad. En ese sentido, el privado de libertad realmente requiere de un incentivo o también de darle el espacio para que él pueda participar en las distintas actividades y programas que nosotros estamos desarrollando. Y de esa manera, igual el privado de libertad va teniendo esa oportunidad y esa posibilidad y creer que realmente en algún momento pues va a tener la posibilidad de salir en libertad. Ahora, con relación a las penas largas, yo considero de que sí, de alguna manera, pues estamos dentro de la misma dinámica y pensamos de que las grandes penas realmente tienen esa situación y que pudiesen llevar a considerar que el privado de libertad nunca va a salir de la cárcel. Y eso pues es un problema para el mismo privado y también para el mismo sistema. Ahora, nuestra ley es sumamente amplia, es una ley bastante moderna, la cual consideraría de que con solo el hecho de la aplicación de la ley que tenemos en este momento, nosotros podríamos tener grandes ganancias en la parte de desasinar, ¿verdad? Pero que también... Entonces no se está aplicando la ley. Sí, lo que pasa es que hasta este momento tenemos un rezago histórico realmente, ¿verdad? Y tenemos muchas
muchos atrasos en algunas situaciones. ¿En cuáles situaciones? Hay que ser críticos en este sentido. Por ejemplo, nosotros tenemos ahorita, y usted vio ahí las estadísticas, donde mínimamente es el porcentaje que nosotros tenemos gente en fase de confianza y toda la gente está en fase ordinaria. Y no le estamos dando el cumplimiento real de lo que debe de ser el sistema progresivo penitenciario salvadoreño, el cual consiste que el privado de libertad, de acuerdo a requisitos establecidos en la ley y de acuerdo a su comportamiento, esta persona pueda ir progresando. Yo comprendo, pero ¿quién es el responsable o quién no está haciendo cumplir la ley? ¿Quién está atrasando, por decirlo de esa manera? Pues ¿quién está congestionando, no? Porque hay que depurar procesos, yo entiendo que de eso se trata, ¿no? Sí, la situación es que los responsables en alguna manera somos nosotros mismos, ¿verdad? Porque así usted puede ver, por ejemplo, deficiencia en la situación de edificaciones, eficiencia también en las mismas condiciones del privado de libertad, deficiencia incluso a veces en la misma situación de nuestros trabajadores, incluso algunas veces. Entonces, todas esas cosas son las que estamos nosotros a través de todo este proceso que estamos ya profundizando, digamos, a tratar de corregir. Y en ese sentido, pues, es una de las grandes apuestas que tenemos, es también el fortalecimiento de los equipos técnicos, los cuales de alguna manera son los que tienen un papel fundamental en todo este proceso. Y eso implica toda una reingeniería del sistema, no solo en esa parte, sino que tiene que ver también con aspectos de control y seguridad, por ejemplo. A nosotros vamos encaminados a ordenar, a controlar y que el privado de libertad trabaje, ¿verdad? Que esté ocupado. Y en ese sentido, el programa que nosotros estamos desarrollando ahorita, que es la nueva gestión penitenciaria, la cual pues consiste precisamente en que el privado de libertad se le debe de tomar en cuenta, se le debe de incluir en un proceso en que si nosotros no tenemos las condiciones reales para poder ofrecer un tratamiento efectivo en este momento del privado de libertad, pero en los privados de libertad existe mucha gente profesional, mucha gente que tiene capacidad y en ese sentido pues nosotros consideramos que también podemos ocupar a un privado de libertad preparado para que él mismo pueda de alguna manera enseñar lo que sabe a otros privados que no lo saben. Vamos a hacer la pausa comercial, regresamos en breve, vamos a continuar conversando con el subdirector, el director y subdirector de la Dirección de Centros Penales de nuestro país. Volvemos en breve. Director, hablemos del nuevo modelo de gestión penitenciaria, pero quiero conocer un poco más sobre cómo pretenden ustedes depurar estos casos, cómo pretenden, entrarle al tema de la mora que existe, ¿no? Porque ahí se podría depurar una cantidad de casos y de personas que probablemente pueden estar en la fase de semiconfianza, pero que no lo puede hacer en este momento porque necesitan fortalecer los equipos técnicos que usted estaba mencionando. ¿Qué propuestas concretas hay en esto? ¿Incrementar la cantidad de personas? ¿O por dónde le van a entrar para hacerle frente a la mora que tienen en este momento? Bueno, mire, hay como dos principios fundamentales que nosotros hemos considerado en este caso. En primer lugar, uno tiene que comenzar a trabajar con lo que tiene, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos en este momento? Tenemos ya, de alguna manera, una legislación penitenciaria, ¿verdad? Una legislación penitenciaria que permite, de alguna manera, poder movilizar en ese régimen progresivo a reos, ¿verdad?, que van cumpliendo su condena. Por otro lado, lo que tenemos también es un modelo de gestión que hemos diseñado, ¿verdad?, que hemos probado ya, por ejemplo, en los casos de fase de confianza y de semilibertad, el programa Yo Cambio, y que lo hemos probado también a manera de un plan inicial, un plan piloto en el Centro Penal de Panteos desde hace algunos años, en el cual lo que se busca de esta forma es ejercer un control efectivo de los privados de libertad a través de un proceso de reinserción que involucre dos cosas: una, reducción del ocio carcelario, y la otra es aprovechar las mismas capacidades y las mismas habilidades que tienen los privados de libertad. Porque antes de poder hablar de incrementos de presupuesto, de cualquier otra cosa que obviamente tendrán que considerarse en su momento, tenemos que hablar de tomar lo que tenemos.
El primer proceso es también cambiar el modo de pensar o la forma de ver el régimen progresivo en nuestro propio personal. Con esto hemos iniciado un proceso prácticamente de formación continua desde la escuela penitenciaria, en el sentido de que los equipos técnicos y los consejos criminológicos cuenten con mayores y mejores herramientas, ¿verdad? No solamente filosóficas, sino también legales y técnicas, en aspectos conductuales que les permitan ser más efectivos. Aquí tenemos que ver el tema de efectividad. Por el otro lado está un tema de infraestructura, un déficit estructural e histórico de infraestructura que es necesario atender. Por eso este programa, digamos, de reducción del hacinamiento carcelario es un programa que contempla diferentes acciones. Construcción de nuevos centros penitenciarios. Pero eso no es construir por construir, sino porque hay un déficit de infraestructura. Tenemos 8.490 cupos a este día y más de 28.000 privados de libertad. Aparte de eso, tú sabes muy bien la situación que tiene Policía Nacional Civil, que tiene ya alrededor de 5.000 privados de libertad que deberían de estar en los centros Claro, penales. que están guardados en celdas. Que están guardados en las Bartolinas, que además no están diseñadas para ello. Pero por el otro lado, también tenemos que ver los procesos de reinserción, porque no se trata de sacar personas de la cárcel solo por sacarlas, sino que realmente se trata de sacar personas que puedan estar de alguna u otra forma habilitadas para poder vivir en libertad. Y eso es lo que la prisión debe de generar. En primer lugar, un espacio de reflexión, como decía la señora privada de libertad que habló en el documental que ustedes muy bien han elaborado, y dice, mire, me ha servido para reflexionar. ¿Qué es lo que más ha ganado? Le dice, bueno, haber entendido que cometí un delito, que cometí un error y que puedo cambiar. Y eso es importante. Las prisiones deben de convertirse en espacios de reflexión, en espacios donde los privados y las privadas de libertad comprendan el daño que le han causado a la sociedad y puedan de alguna manera comprometerse a compensar esa afectación social, ese daño que produjeron algún bien jurídico contemplado por la sociedad. Pero por el otro lado se trata también de ver qué es lo que tenemos. Mira, tenemos, como bien decía Orlando, el subdirector, una cantidad de privados de libertad que tienen muchas habilidades, ¿verdad? Tienen muchas capacidades. Tenemos un pequeño porcentaje, muy pequeño, de profesionales universitarios, pero también hay bachilleres, pero hay gente que tiene muchos oficios, ¿verdad? Hay técnicos en muchas áreas, ¿verdad? En electricidad, en electrónica, en otras áreas, que es lo que podemos hacer y hemos estado haciendo, por ejemplo, como plan piloto en Apanteos, y esto se ve reproducido en las granjas, es poder ocupar esas mismas capacidades para que, monitoreados por nuestros equipos técnicos, ellos puedan compartir estos conocimientos con los otros internos. Entonces el Yo Cambio, que es nuestro modelo de gestión penitenciaria, a lo que va es a reducir al 100% el ocio carcelario, que no haya un solo espacio en la prisión para estar pensando en otra cosa que no sea realmente prepararse para vivir en libertad. Eso te va a generar, de una manera o de otra, directa o indirectamente, un mejor control, porque esto hay que mencionarlo. Tenemos también un déficit en nuestro personal, no solo técnico, sino también de seguridad. Pero cuando tú tienes ordenado un centro, cuando tú tienes a todos los reos, a todos los privados de libertad, sabiendo lo que tienen que hacer en el día, cuando tú puedes establecer pequeños grupos de enseñanza, de trabajo, ¿verdad? Entonces tú puedes ejercer un mejor control. Y eso nos lleva también a que esos mismos reos generen los productos, los bienes o servicios que el mismo centro penal o el sistema requiere. A ver, solo no sé si tienen la estadística o el dato, ¿cuántos de los reos, de las personas que están privadas ahora de libertad, están en una actividad dentro de las prisiones? ¿Tiene subdirector, no sé si conocen ese dato? Bueno, realmente tenemos, a nivel general es muy poco. Sin embargo, en el centro penal de Apanteos está ahorita, podríamos decir, el 98% de los privados de libertad que existen en ese penal están todos ocupados, ¿verdad? Y eso fue un proceso. ¿Qué tipo de talleres hay ahí? ¿O qué tipo de ocupación tienen estas personas? Lo que pasa es que ahí diseñamos, ¿verdad?, un programa, el cual próximamente se va a convertir en nuestro modelo penitenciario salvadoreño. Y es un programa que está definido con seis grandes programas que aparecen en la ley: educación, salud, religión, deporte, trabajo penitenciario y arte y cultura. Todos los privados de libertad que saben hacer algo, ¿verdad?, nosotros los preparamos metodológicamente y pedagógicamente en un periodo por lo menos de un mes, y ellos luego le van a enseñar a sus compañeros. ¿Qué es lo que le enseñan? A eso nosotros le hemos llamado actividades.
Por ejemplo, en educación, el que no sabe leer y escribir debe aprender a leer y escribir. Matemática básica, también se recibe geografía de El Salvador. Hay mucha gente que sabe hablar inglés, enseña inglés. Otros saben hablar francés, enseñan francés, y así sucesivamente. Por ejemplo, en arte y cultura tenemos teatro, danza y todo ese tipo de cosas. En deporte, ¿verdad? Fútbol, basquetbol, ajedrez. ¿Ese tipo de actividades son voluntarias? Son voluntarias. Entonces, cuando ya el privado de libertad ve, ¿verdad?, que las condiciones son diferentes, hay higiene, mejor trato, mejores condiciones, tiene su propio espacio para dar las clases, tiene sus propios recursos mínimamente, pero sí se los estamos dotando, y de esa manera entonces él voluntariamente participa. Incluso como ellos quieren vivir en ese nivel de armonía, cuidan ese proceso. Entonces ese proceso es el cual nosotros de alguna manera pues hemos tenido una experiencia ya de 3 años, y a esta altura pues nosotros hemos considerado que es un proyecto, que era un proyecto en aquel momento y hoy lo vamos a convertir en nuestro modelo. Y por ejemplo, consideramos nosotros que los centros penales, en vez de ser universidad del crimen, como dice mucha gente y decía nuestro ministro, entonces procuremos que vayan menos alumnos a esa universidad, ¿verdad?, en un momento, convertirlos en centros de formación y polos de desarrollo económico. Nosotros consideramos de que la producción, por ejemplo, penitenciaria, enseñar a producir, ¿verdad?, de forma ordenada, de forma técnica, al privado de libertad, y que esto se convierta pues en polos de desarrollo. Subdirector, tengo una duda sobre esto. Voy a reiterar este punto porque particularmente no me queda muy claro. Es decir, la idea es de que, o la situación es que al interior de los centros penitenciarios o de los recintos hay una buena cantidad de reos que pueden estar gozando de esta fase de confianza, ¿no? Por su comportamiento, entiendo. ¿Cómo van a hacer para depurarlos? Es decir, ¿cómo para depurar esta cantidad de casos, para ir revisando cada uno de estos casos? Porque ahora el porcentaje es bien mínimo. Y esto mete presión también, porque en la medida que hay más reos en fase de confianza, pues lógicamente se necesita de más recursos, entiendo, para poder ampliar los programas de reinserción laboral. Pero comencemos por la raíz de esto. ¿Cómo depurar esta cantidad de casos? Usted me hablaba de equipos técnicos y no me queda claro si se debe a que hay una cantidad limitada de equipos técnicos o hay falta de conocimiento de parte de estos equipos técnicos, o cómo van a hacer para poder depurar esa mora que tienen. Insistía sobre este punto. Sí, eso no es solo el hecho de que tengamos deficiencias en los equipos criminológicos y en los consejos, sino que tiene que ver con toda una serie de aspectos que van involucrados en este sentido. Por ejemplo, si nosotros observamos un centro penal, ¿verdad?, de carácter ordinario donde está cumpliendo una pena, ahí lo que ha existido, o existe en algunos todavía, es que ahí de alguna manera el que manda es el más fuerte. Y siempre se está buscando de alguna manera también tener poderes adentro, algunos ilícitos y todas esas condiciones. Si nosotros mantenemos eso así, va a ser prácticamente imposible que nosotros podamos realmente preparar al privado de libertad para una fase de confianza y cumplir con el sistema progresivo salvadoreño. En ese sentido, nosotros estamos trabajando para ordenar, para controlar, y la parte de los programas, de la parte de trabajo cero ocio carcelario. Cuando nosotros ya tenemos ese escenario, cualquier privado de libertad que llegue, y yo se lo puedo asegurar, que en el transcurso cerca de 6 meses, él puede venir de cualquier penal y con cualquier actitud, pero en el transcurso de 4 o 5 meses, esa persona ya cambió, ya es una persona diferente, una actitud diferente. ¿Por qué? Porque el ambiente que tiene es totalmente diferente. Eso le va a permitir a los equipos técnicos con más facilidad poder, a través de la observación y a través de los distintos procesos y el cumplimiento de la ley, poder tener más herramientas para que esta gente empiece a gozar de los distintos beneficios y las fases del sistema penitenciario. Pero aparte de eso también estamos haciendo un esfuerzo en este momento de fortalecer los equipos técnicos, ya sea a través de contrataciones de equipos itinerantes que van a apoyarlo, y por otro lado también ocupar todas las herramientas que de alguna manera la ley nos da para esos espacios. Y eso implica de que, como decíamos, es un trabajo en conjunto, porque aquí yo le estoy hablando de la fase ordinaria netamente, cumplimiento de pena, que es el centro penal de Apanteo, por ejemplo. La granja penitenciaria ya es un espacio, un centro abierto de semilibertad. Y en ese sentido, entre nosotros más preparamos al privado de libertad, ¿verdad?, en la fase ordinaria,
su comportamiento en las fases cuando él de ya goza un semi-libertad es poquito más distinta, de ¿no? libertad, ya es distinto. Ahora, los recintos tienen distintas complejidades. Hablemos, por ejemplo, imagínese usted me está hablando de una cárcel que podría considerarse de alguna manera modelo, Sí, que es la de exacto, Apanteos, sí. ¿no? Pero si usted quiere llevar estos temas, este programa, este nuevo modelo de gestión penitenciario a Ciudad Barrios, por ejemplo, ¿no? O a Cojutepeque o al mismo penal de Mariona, se complica un poco más la cosa. Se complica un poco más, pero no es imposible, ¿verdad? Quiero decirte que de hecho, ¿verdad? Hemos comenzado ya un proceso de diagnóstico, ¿verdad? El licenciado Molina, que ha sido la persona que hemos prácticamente delegado para darle todo el seguimiento y el impulso al tema de la implementación de este modelo de gestión del Yo Cambio, ha comenzado ya un proceso de diagnóstico. ¿Qué es lo que teníamos en Apanteos? Y por eso uno comienza con aquellos lugares o recintos o áreas en las que tiene, digamos, las mejores condiciones para aplicar un modelo. En Apanteos teníamos de alguna u otra manera espacio, ahí hay 11 sectores, uno puede hacer una clasificación, porque en eso es importante, mira, nuestra ley dice que el participar en los programas es voluntario, pero también no significa que aquel que no quiere participar lo vamos a dejar que quede a su voluntad y a su arbitrio, ¿verdad? Hemos hecho un proceso de clasificación a Apanteos donde aquellas personas que no han manifestado, no han querido o han de alguna manera tratado de desestabilizar este proceso, son separados, ¿verdad? Definitivamente. Y esto es así en cualquier parte. Entonces el sistema, hemos ido ya en 5 centros penales, quiero decirte, Mariona, incluyendo Cojutepeque, ¿verdad? Incluyendo Cojutepeque, la penitenciaría occidental de Santa Ana también, vamos a incorporar el penal de Izalco y vamos a incorporar Saltepeque. Entonces tú estás viendo penales que tienen algunas factibilidades y otros penales que tienen menos factibilidades. ¿Qué es lo importante en esto, Romeo? 2 cosas. Una, que el privado de libertad comprenda que este es un proceso que le va a permitir, en primer lugar, vivir en mejores condiciones dentro de la prisión. Segundo, mantenerse bajo una actividad permanente que le permita poderse reinsertar a la sociedad. Tercero, va a permitir que nuestros equipos técnicos tengan mayores herramientas para poder evaluar a los privados de libertad. Mayores herramientas, pero también mejores procedimientos y métodos. Es decir, en esto es todo un sistema donde lo aplicamos y en su integralidad va a ir dando los resultados. La granja penitenciaria de Santa Ana se ha compuesto por un 75% de privados de libertad provenientes del Centro Penal de Apanteos, que Apanteos es solamente ordinario, pero cuando genera lo que es fase de confianza van al occidental, luego con esa semilibertad van a la granja Santa Ana, y entonces hemos tenido ahí ya prácticamente el hecho de poder haber visto una gran cantidad de privados de libertad que ya están en libertad condicional o han cumplido sus penas, y no hemos tenido un porcentaje de reincidencia alto de estas personas que han estado en el proceso. Todos los centros penales, los 19 centros penales en este quinquenio van a entrar a este que ya no es un programa, sino que se va a convertir en el modelo de gestión penitenciaria de El Salvador. Un modelo que tiene por objetivos, en primer lugar, reducir el oso carcelario a 0. Segundo, ejercer un mejor control al interior de los centros penales. Y tercero, proveer de verdaderos mecanismos de reinserción y de rehabilitación para los privados de libertad. Muy bien, director, subdirector, para aprovechar el tiempo, ¿no? Este es un programa que dura 1 hora. Vimos el reportaje que nos presentó Porfirio Mercado, que por cierto habla sobre el tema de la reinserción. Necesito también pasar a otro punto que sin duda alguna la población está muy pendiente. Creo que habrá más tiempo para seguir hablando sobre el tema de la reinserción y los programas que están impulsando o este nuevo modelo de gestión penitenciaria que están haciendo ustedes. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos, en el tiempo que nos queda, hablemos un poco también sobre cómo está caminando este tema de los bloqueadores, de las medidas que se están tomando, incluso si se está depurando personal, ¿no?, de la Dirección de Centros Penales, porque uno se sorprende, es decir, hoy hay una requisa y en 10 días pues nuevamente hay ilícitos que se han cometido al interior de los recintos penitenciarios de nuestro país. Pausa comercial, regresamos en breve. Muy bien, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros conversando esta mañana con el subdirector y el director de centros penitenciarios de nuestro país.
Antes de irnos a la pausa, pues hablamos sobre el tema de los bloqueadores. Pues sí, y lo dije muy francamente, uno se sorprende, de repente hay una requisa y en 10 días usted puede entrar nuevamente a un centro penitenciario y lo más probable es que haya o que encuentre nuevamente ilícitos. Y se pregunta uno, ¿cómo es posible esto? ¿Por dónde es que están entrando esta cantidad de ilícitos? ¿Cómo es posible que no se logre todavía neutralizar, porque entiendo que así es, ¿no? Se reconoce incluso de esa manera, el hecho de que se realicen llamadas telefónicas desde el interior de los centros penales? Recuerdo que recientemente, director y subdirector, incluso se firmó un convenio con las empresas de telefonía de nuestro país para, entiendo, para pedir su apoyo en este sentido, ¿no? Aunque hay leyes que deben de aplicarse. A ver. Sí. Bueno, mire, no hay duda, Romeo, de que esta situación de los ilícitos en los centros penales continúa siendo algo en lo cual debemos de enfocarnos con mayor empeño y profundizar más. Mira, hemos realizado una serie de procedimientos. Quiero decirte también de que parte de la realización de las requisas no solamente tiene como objetivo el extraer toda cualquier cantidad de ilícitos que hay, sino también realizar procesos de investigación, ¿verdad? Y de estos ilícitos, muchos de estos ilícitos contienen información muy valiosa, no solamente para nosotros como centros penales, sino para las otras autoridades también del país. En estas decomisos, ¿verdad? También nosotros hemos observado cómo muchos de los ilícitos son introducidos de diferentes maneras. Obviamente siempre existe la participación de algunas familias o de algunas personas que visitan los centros penales que están participando en la introducción de ilícitos de diferentes maneras. Pero tenemos una situación, por ejemplo, de vulnerabilidad, y esto hay que decirlo. Muchos de nuestros centros penales están inmersos o están ubicados en medio de áreas urbanas, céntricas, ¿verdad? Donde basta pasar por una acera, ¿verdad? Ya estás prácticamente a la par de un muro de un centro penal, hay lanzamientos, etcétera. Pero aquí no podemos descartar y nunca hemos descartado, y quiero decirle en este momento a la población salvadoreña que estamos realizando un proceso muy profundo de investigación al interior de nuestro personal penitenciario. Hemos ya realizado una serie de procedimientos. La población ha sido testigo de cómo ¿Qué tipo de investigación hacen ustedes en el personal penitenciario? Mira, hay todo un proceso inicial, ¿verdad?, de investigación de las personas, si pertenecen o no a alguna estructura delictiva. Hay polígrafo, hay también una unidad de investigación, tenemos una unidad de inteligencia penitenciaria, y eso lo que nos ha llevado, Romeo, es que en el transcurso de este año hemos tenido no menos de 20 capturas, ¿verdad?, en flagrancia de personal penitenciario en diferentes centros alrededor del país. No solamente custodios, también han sido capturados, ¿verdad?, personal administrativo, médico, de enfermería, etcétera, que han estado tratando de introducir o han estado introduciendo ilícitos en los centros penales. En ese sentido, ¿verdad?, decirle a la población que nosotros estamos decididos a enfrentar esta situación. Nuestro personal penitenciario es un personal que está expuesto, ¿verdad? Desde el momento que tú tienes que tratar con personas que están adentro de estos recintos por haber cometido un delito, ¿verdad? Hay muchos de ellos que seguirán intentando. Entonces, en este sentido, nuestra tarea está en reforzar dos cosas. Primero, los controles. Hemos establecido ya, por ejemplo, un control de visita familiar muy moderno, muy sistematizado, que nos ha permitido, por ejemplo, registrar a las personas que ingresan a los centros penales a través de sus huellas dactilares, registrados en una base de datos que nos permite cruzar información, que nos ha estado dando mucha información valiosa, hemos estado depurando. Quiero decirte que, por ejemplo, en el penal de Ilopango, que es el de mujeres, cuando iniciamos este proceso, se redujo la visita familiar, ¿verdad?, en un 50%. Es decir, de la noche a la mañana, el 50% de las personas que llegaban a este centro dejaron de llegar, por alguna u otra razón. Hemos encontrado, por ejemplo, alteraciones de documentos de identidad, personas haciéndose pasar por familiares que no tienen ningún vínculo, ¿verdad? Hemos hecho un proceso de depuración muy exhaustivo. En este momento hemos implementado este sistema en los penales que tienen mayor población carcelaria, pero ya eso representa casi un 50% de la población. Director, y con el tema de los bloqueadores, ¿hasta dónde se ha podido avanzar y cuál es la dificultad que siguen enfrentando ustedes para poder, para poder ponerle de verdad un alto contundente a este tipo de situaciones? Hay dos situaciones. Mira, en primer lugar,
como decía, estamos inmersos en zonas urbanas. En las zonas urbanas, obviamente, la presencia de antenas de telefonía celular, el comercio, toda la actividad ciudadana, ¿verdad?, es muy alta. Tenemos uno de los tasas de uso de telefonía celular más altas, ¿verdad?, de América Latina por persona, ¿verdad? Y obviamente... O sea, ese es el argumento, esa es la posición de las telefónicas en nuestro país, de las empresas de telefonía, ¿no? Quiero decirte, pero prevalece el interés público, entiendo yo, sobre el interés privado en este caso. Desde este punto de vista comercial podríamos decir, ok, ellos tienen razón, pero aquí hay un interés público, claro. Tú lo has mencionado, hay un interés que es mayor y que es más importante que ese, ¿verdad? Y tenemos experiencia en otros países, Honduras, Guatemala, otros países están regulando esta situación. Mira, desde el momento que hay líderes de pandillas, hay líderes de estructuras delictivas en los centros penales, obviamente uno debe concentrarse y trabajar en poder evitar, en poder suspender, cortar, ¿verdad?, el vínculo de esta persona con el exterior. Por lo menos de esta forma tan directa que es la telefonía celular. Estamos colocando nuevos bloqueadores, quiero decirte, porque también hay un proceso de bloqueadores que de alguna manera con la tecnología han ido quedando ya obsoletos, ¿verdad? Es decir, hay nuevas frecuencias, hay nuevas bandas, ¿verdad? Que algunos de nuestros bloqueadores, yo no puedo entrar en detalles con eso porque es un tema de seguridad, pero que hay que irlos sustituir. ¿Se va a cambiar entonces los bloqueadores en todos los centros penitenciarios? Estamos sustituyendo ya algunos de los bloqueadores y estamos colocando bloqueadores en otros centros penales que tienen mayor incidencia, porque este es un tema que tiene un alto costo económico, ¿verdad? Hemos firmado un convenio con CIGED, yo en esto quiero enfatizar, ¿verdad?, con la superintendencia, de tal forma que nos permita que las mediciones que efectuamos nosotros de cuál es la intensidad de las señales de antenas, de las antenas, ¿verdad?, telefónicas, realmente están sobrepasando en muchos lugares y en muchas ocasiones la intensidad de nuestros bloqueadores. No habrá ningún bloqueador que podamos poner que mientras estas antenas sigan transmitiendo con esa potencia puedan ser efectivos. Entonces en eso necesitamos realmente el acompañamiento, pero real, ¿verdad?, decidido, de parte de las compañías telefónicas o de nuestros legisladores en el sentido de regular esta situación. A ver, sí, tengo que hacer el enlace con la radio, pero a ver, ¿qué es lo que los legisladores tienen que hacer y que no han hecho todavía? ¿Por dónde tienen que legislar? Porque digo, si usted le dice a la población, mire, necesita el acompañamiento de las telefonías, de las empresas de telefonía, mire, o sea, no hay que pedir colaboración, simplemente hay que aplicar la ley y decirle, señores, lo siento mucho, si ustedes no quieren colaborar, pues aplicamos completamente la ley, ¿no? Sí, nosotros presentamos una reforma, una serie de reformas que no han sido aprobadas en la Asamblea. Asamblea. Telecomunicaciones que todavía siguen en estudio en la Asamblea Legislativa y que contemplan definitivamente el hecho de poder regular la intensidad. Es que bastaría, creo yo que bastaría con que las antenas que están cercanas a los centros, ¿verdad?, puedan reducir prácticamente su potencia. O hay otras herramientas tecnológicas, Romeo, ya hoy en estas alturas, ¿verdad?, de la historia, de la tecnología, del avance, hay muchas formas en que las telefónicas pueden realmente colaborar. Vamos hasta la radio 109, saludamos a Tony Cabezas. Tony, un gusto estar contigo nuevamente esta mañana. Buenos días. Un gusto nuevamente de saludarte, Romeo. Un saludo para el director y el subdirector de centros penales, ¿verdad?, que están ahí contigo. Así es. A nosotros nos acompaña René Landaverde en esta primera parte de la entrevista. Él es abogado querellante, pues, de Iniciativa Social para la Democracia. Que la gente está sorprendida, ¿verdad? Sí. O sea, de verdad, y lo digo de verdad con mucho respeto, la gente dice, ¿cómo es posible que al ISD, teniendo tanta experiencia en este tema y sabiendo cómo se vino comportando en el tema como querellante, en el caso de Francisco Flores, y de repente, ¡puf!, se les apagó la luz, se nos olvidó, caímos en la cuenta de que eran días continuos y no era, bueno, etcétera, ¿no? Entonces la gente dice, qué raro que se haya pasado esto, pero bueno, me gustaría escuchar la opinión de tu invitado. Adelante, René. Estamos casi llegando a ese punto de la entrevista, ¿verdad? Bueno, parece que se durmieron, es lo que la gente dice. Bueno, efectivamente... No, la gente dice muchas cosas, bueno, no solo dice eso. Claro, claro. Bueno, para nosotros, ayer en conferencia de prensa, muy honestamente nuestras organizaciones manifestaron el hecho de que hubo ciertamente una confusión en los términos. En la reunión que tuvimos el equipo jurídico del pasado jueves, analizamos que teníamos plazo hasta el lunes, pero no habíamos contado con una disposición del Código Penal que establece precisamente que los días son corridos. Esto digamos, por atención a la víctima y a la medida que se estaba estableciendo.
creo que esto es importante reconocerlo porque fue un error, no es una decisión malintencionada de nuestras organizaciones de no apelar, pues precisamente lo habíamos manifestado en la audiencia de revisión de medidas y estábamos preparados. De hecho, el recurso ya lo teníamos listo para presentarlo el día de ayer. Sin embargo, fue un error de cálculo que nosotros lo hemos reconocido ya públicamente, pero que queremos igual llamar a la ciudadanía para que sigamos atentos en este juicio. Nosotros como organizaciones estamos trabajando precisamente para aportar nuevos elementos probatorios que permitan establecer la culpabilidad del expresidente en este caso. Hemos pedido en fechas recientes que el juez primero de instrucción ordene la práctica de algunas pericias. Ustedes han cambiado también, o han solicitado el cambio de juzgado. La recusación del juez Levis y Talmiro Orellana. Formalmente aún no lo hemos hecho. Esto implica todo un proceso de documentación, es decir, la petición para cambiar el juez o recusarlo debe fundamentarse, debe justificarse, debemos presentar elementos probatorios en el sentido de que no nos merece confianza el juez porque ha adelantado criterio. Para nosotros este elemento más importante. Señor Landaverde, ¿qué piensa usted del papel, porque ya lo mencionaron también, de la Fiscalía? La Fiscalía aparentemente ha dicho, mire, aquí no hay nada más que hacer, ya nosotros cumplimos el papel, respetamos la decisión del juez, etcétera, ¿no? O sea, ¿es un papel lógico o pasivo de la Fiscalía General de la República? Lo que pasa es que la Fiscalía en este caso, y lo hemos dicho también públicamente, ha jugado un papel realmente pasivo. No se han presentado elementos probatorios suficientes para incriminar al expresidente. Hay una serie de prácticas de diligencia que se deben realizar. Por eso para nosotros es importante ampliar el plazo de la instrucción, que finalmente lo logramos para 6 meses más. No obstante, la Fiscalía, quien es la entidad llamada a estar utilizando todos los recursos que la ley nos permite, no lo ha estado haciendo. Hemos sido de alguna manera los querellantes quienes hemos estado sustituyendo ese trabajo. Sin embargo, consideramos y hacemos un llamado al fiscal general de la República para que asuma mayor protagonismo. Este es un caso importante que debe esclarecerse, pero en la medida que las entidades del Estado, que son las llamadas a aportar elementos probatorios, no lo está haciendo, seguramente no nos vayamos a extrañar que el juez vaya a sobreseer en este caso. Pero bueno, por medio de esto hay exámenes médicos al expresidente Francisco Flores ordenados por medicina legal, ¿no? Sí, bueno. Y digo, de repente si esto le llega al juez y dice, bueno, mire, esta es la decisión, pues, o este es el estudio que se ha hecho y sobre la base de eso toma la decisión el juez. Efectivamente, bueno, recordemos que la valoración de la prueba se hace en la audiencia, en la vista pública. Para nosotros es importante aportar suficientes elementos probatorios para que el juez considere que hay suficiente prueba para que pueda elevarlo a la vista pública. Lo que queremos evitar es que se vaya a sobreseer de manera provisional o definitiva en esta etapa judicial, por cuanto consideramos de que sí, los delitos que se le están atribuyendo sí existen. Sin embargo, hay que recabar nuevas pruebas para lograr establecerlas. Bueno, Tony. Si la Fiscalía ha actuado o está actuando de manera pasiva, como usted lo ha calificado, ¿ustedes van a presentar más elementos que no presente la Fiscalía como para imputar, digamos, el delito de lavado de dinero también? Bueno, sobre este particular recordemos que la misma Asamblea Legislativa ya le dio aviso a la Fiscalía para que presente requerimiento fiscal por lavado de dinero. Nuestras organizaciones también en fecha reciente fuimos a la Fiscalía y pedimos que se iniciara una acción penal por lavado de dinero, que es el delito que mejor se configura. Pero en la medida que hay una decisión de no hacerlo, precisamente ahí es donde nosotros valoramos que se está beneficiando de alguna manera al expresidente. Tony, pues muchas gracias, Tony. Tengo que hacer la pausa comercial. Sí, de me verdad, quedé que pendiente con una pregunta para Rodil Hernández relativa al tema de las señales de los bloqueadores y las compañías de celular, pero ojalá nos acepte una invitación próxima, ¿verdad?, a estar aquí con nosotros. Claro, Tony, por ahí vamos a estar. Es de ponerse de acuerdo. Cuando tú no digas, nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias, un saludo para usted. Gracias. Y bueno, Romeo, hasta mañana entonces. Sí, hasta mañana, nos vemos mañana, Tony. Vamos a hacer la pausa comercial, regresamos en breve.
Muy bien, llegamos al final. Muchas gracias, director, por haber estado con nosotros. Un gusto. A la orden, Romeo, ¿verdad? Y pues decirte de que realmente estamos comprometidos, ¿verdad? Que este proceso lo podamos llevar a cabo. Los reos deben de compensar el daño ocasionado a la sociedad, deben de trabajar. También. Hay una actividad, me decías, así rápidamente, ¿no? Jueves próximo, el jueves próximo a las 9 de la mañana en el Centro Penal de Panteos, el ministro, ¿verdad? Va a lanzar ya lo que es la sistematización del proyecto Yo Cambio al nuevo modelo de gestión penitenciaria. Ok, qué bueno. Vamos a estar por ahí. Subdirector, muchas gracias también. Un gusto. Sí, bueno, gracias y decir pues de que nuestro enfoque va encaminado a controlar, a ordenar y que el privado de libertad pues esté ocupado y esté trabajando todo el tiempo. Y en ese sentido pues gracias por la invitación y estamos Muchas gracias a ustedes. Llegamos al final. Nos vemos el día de mañana a las 5:30. Es todo. Buenos días. Mr. Donut, abiertos las 24 horas, presentó.